Los Palantiri, uno de los objetos más misteriosos y enigmáticos de la Tierra Media. Un artilugio muy antiguo, creado en los inicios de Arda, y que, como muchos otros, tuvieron un gran protagonismo durante los acontecimientos de la Tercera Edad, para después perderse para siempre. Maego Banen Melonin. Yo soy Julia y en este vídeo vamos a repasar la historia, los poderes y las características de los Palantiri, las piedras videntes de la Tierra Media. Si bien su origen resulta un tanto incierto, pues en los escritos de Tolkien hay varias versiones que a veces se contradicen, la versión más comúnmente aceptada es que los Palantiri, que en singular se dice Palantir, se crearon durante la Edad de los Árboles en Valinor, por obra de los elfos Noldor. Aunque Fëanor, quien era mejor conocido por su creación de los Silmarils, tuvo una gran implicación en la creación de las piedras videntes. La palabra Palantiri en la lengua quenya significa las que ven desde lejos, haciendo referencia a la utilidad de las mismas. Y en cuanto a su apariencia, eran piedras esféricas de un color muy oscuro y hechas con un material indestructible, por lo que era imposible dañarlas de un golpe o una caída. Los Noldor crearon muchas de estas piedras, aunque desconocemos exactamente cuántas. Pero hay un total de 8 Palantiri que sí conocemos con certeza debido a los escritos de Tolkien. Los Palantiri provienen de Eldamar, de más allá del Oesternesse. Los hicieron los Noldor. Quizá fue el propio Fëanor, el artífice que los forjó, en días tan remotos que el tiempo no puede medirse en años. El Palantir más importante que conocemos, y que era tan grande que una persona sola no era capaz de levantarlo, era la Piedra Maestra, el cual se quedó en Valinor y fue colocado en la Torre de Avalone, en la isla de Tol Eressëa. Y en cuanto a su utilidad, los Palantiri tenían dos funciones. Una, como bien indica su descripción como piedras videntes, era la capacidad de ver otros lugares o incluso poder ver cosas que ocurrieron en el pasado. Sin embargo, el dueño de un Palantir era capaz de ocultarse de otros si no quería ser visto, mediante la técnica conocida como el velo. Si alguien intentara ver a una persona usando esta técnica, la persona solo vería una sombra o una niebla profunda. Sin embargo, el conocimiento de cómo utilizar el velo era un misterio que se perdió con el tiempo. Y como se nos muestra en las películas de Peter Jackson, las piedras también servían como un sistema de comunicación. Para que funcionara, el Palantir tenía que estar alineado correctamente para que se comunicara con otras piedras. Básicamente, las piedras tenían un eje que debía apuntar hacia arriba y hacia abajo para poder funcionar. Y cuando alguien quería usar un Palantir para comunicarse, debía posicionar el Palantir correctamente y posicionarse a sí mismo mirando hacia la dirección en la que se quería comunicar. Esta técnica de comunicación era conocida como Sangwe, un término en quenya que significa intercambio de pensamientos, pues los que empleaban el Palantir con este propósito reproducían en su cabeza el mensaje que querían dar para que el otro usuario lo recibiera. Con respecto a las demás piedras, estas comienzan a tener protagonismo durante la Segunda Edad en la Tierra Media, pues en la última parte de la Segunda Edad, los elfos de Valinor otorgan a Mandil, líder de los fieles, último señor de Andunie y padre de Elendil, las 7 piedras como regalo para consolarlos, ya que ellos mismos ya no eran bienvenidos en su propio reino, puesto que Númenor se había dividido en 2 grupos, los fieles a los elfos y los Valar, y los hombres del rey, que codiciaban la inmortalidad de los elfos y habían caído en el culto a Morgoth. A partir de ese momento, los Palantiri estarían ligados a la línea de Elendil y sus hijos, y tan solo sus herederos, o aquellos que recibían permiso por parte de ellos, podrían usarlas libremente, puesto que las piedras pertenecían por derecho al linaje de Elendil. Cuando Númenor es destruida por Ilúvatar en el 3319 de la Segunda Edad, Elendil y sus hijos escapan, y entre las reliquias que pudieron rescatar, se llevan consigo las 7 piedras videntes. Navegan hacia la Tierra Media como supervivientes y fundan los reinos de Arnor en el norte y Gondor en el sur. Y Elendil coloca 3 Palantiri en su reino, mientras que coloca 4 en el reino de Gondor, donde habitaban sus hijos. Repasando todas las piedras, primero tenemos la piedra de Elendil, también conocida como la piedra de Elostirion, que estaba colocada en la torre de Emin Beraid.
este Palantir no era tan poderoso como la Piedra Maestra u otros dos de los Palantiri que llegaron a la Tierra Media, con lo cual solo era capaz de ver aquello que otra piedra pudiera mostrarle, por lo que Elendil coloca el Palantir de manera que quede alineado hacia el oeste, hacia la Piedra Maestra en Tol Eressëa, al otro lado del mar. Se dice que esta piedra nunca se utilizó para realizar contacto con las otras 6 en la Tierra Media, y solo Elendil pudo usarla para mirarla hacia el oeste, hacia las tierras imperecederas. Y si bien Elendil fue el único hombre que usó la piedra, en los años posteriores fue custodiada por Círdan y sus elfos de los puertos grises. Esta piedra perduró a lo largo de los siglos y se siguió empleando después de la caída del reino de Arnor, pues sería un punto de peregrinaje para los elfos, que utilizarían el Palantir para vislumbrar a Barda en Valinor, la más venerada de todos los Valar entre los elfos. De hecho, cuando Frodo, Sam y Pippin se encuentran con el grupo liderado por Gildor, estos elfos regresaban de ese viaje. La piedra de Elendil permanecería en su torre hasta después de la caída de Sauron, y en la Cuarta Edad sería llevada de regreso a Valinor, en el barco blanco junto con Gandalf, Elrond, Galadriel y los portadores del anillo. Siguiendo con las piedras que se encuentran en el reino de Arnor, tenemos las piedras de Amon Sul y Annúminas. Annúminas fue la capital original del reino de Arnor, y la piedra permanecería allí durante toda la existencia del reino, y cuando el reino se divide en 3 en el 861 de la Tercera Edad, permanece en lo que ahora se conocería como el reino de Arthedain. En cuanto a la piedra de Amon Sul, esta era similar en poder a la Piedra Maestra, y por lo tanto era más grande que los Palantiri que conocemos mejor, que son muy parecidos a los que vemos en las películas de Peter Jackson. Elendil colocó la piedra de Amon Sul en la gran torre de vigilancia, como un lugar importante del reino de Arnor. Sin embargo, Arnor no prospera, y se divide en 3 reinos, Arthedain, Rhudaur y Cardolan. Y cada uno de estos reinos reclama a Amon Sul en gran medida, puesto que querían el control del Palantir. Cuando la atalaya de Amon Sul es destruida por el ejército del rey brujo en el 1409 de la Tercera Edad, la piedra es llevada a Fornos, la segunda capital de Arnor, y más tarde se traslada a Arthedain. Y es gracias a esta piedra que el último rey de Arthedain, Arvedui, logra contactar con Gondor para pedir ayuda, cuando el reino se enfrenta a las fuerzas del rey brujo de Angmar, casi 600 años después. Sin embargo, la ayuda llega tarde y el reino es destruido. Arvedui logra salvar las piedras de Annúminas y Amon Sul del ejército del rey brujo y huye hacia el extremo norte. Allí toma un barco para escapar. Sin embargo, el casco del barco es aplastado por el hielo, naufraga, y Arvedui y sus 2 piedras videntes se pierden para siempre en el mar. El otro Palantir más grande y poderoso de la Tierra Media y el jefe de los 7 está situado en Osgiliath, la ciudad capital de Gondor. Es tan grande que un solo hombre no puede levantarlo y está ubicado en una cámara conocida como Osgiliath, la cúpula de las estrellas. Esta piedra, al ser la maestra, tenía la habilidad única de espiar al resto de piedras. Sin embargo, es la primera en perderse, pues del año 1432 al año 1447 de la Tercera Edad, Gondor se enfrenta a una guerra civil, conocida como la lucha entre parientes, y en medio de este conflicto, la ciudad de Osgiliath es quemada. Mientras la ciudad está en llamas, el Palantir se pierde en el río Anduin, y nunca volvería a ser recuperado. Finalmente tenemos los 3 Palantiri restantes que entran en juego durante el Señor de los Anillos. El Palantir de Isildur, conocido como la Piedra de Ithil, que fue colocada en la ciudad de Minas Ithil de Isildur. Pero desgraciadamente, esta piedra también se perdió, pues en el año 2002 de la Tercera Edad, la ciudad de Minas Ithil es atacada y capturada por los Nazgûl, quien la transforman en la fortaleza de Minas Morgul. La piedra de Ithil es tomada por los Nazgûl, quienes la llevan a Barad-dûr para que Sauron la usara para manipular tanto a Saruman como a Denethor. Y muy probablemente, este Palantir acabó siendo destruido cuando Barad-dûr cae al final de la Guerra del Anillo. En la ciudad de Minas Tirith, el Palantir de Anarion es conocido como la Piedra de Anor, llamada así por el título original de la ciudad, Minas Anor.
Después de que la línea de reyes terminara en el 2050, los senescales gobernantes mantienen el Palantir en secreto. Dejaría de ser usada durante tantos años hasta el punto en el que su existencia prácticamente cayó en el olvido. Sin embargo, cuando Denethor se convierte en senescal y tras la muerte de su esposa, se convierte en un hombre sombrío y comienza a utilizar el Palantir con la intención de proteger a su reino de la sombra de Mordor. Es entonces cuando Sauron intenta manipularlo y ambos se enfrentan en una batalla de voluntades. Como testimonio de su increíble fuerza de voluntad, Denethor no es corrompido por el Señor Oscuro, además de que logró resistir por ser dotado con el derecho de usar la piedra como gobernante de Gondor. Sin embargo, el precio de este esfuerzo hace que Denethor envejezca prematuramente y caiga aún más en el desquicio y la locura. Denethor sostiene la piedra en sus últimos momentos de vida, mientras arde en una pira. Y en cuanto a la piedra, esta acaba dañada, y a partir de ese momento, quien la utilizara solo vería dos manos en llamas. El último Palantir es el más conocido por todos, y es la piedra de Orthanc. Este Palantir está ubicado en la torre de Orthanc en Isengard, la cual cae en el olvido por los senescales de Gondor, que ya no visitaban la torre. Sin embargo, en Valinor todavía seguían interesados por los Palantiri, y Saruman, quien todavía no había sido corrompido, sentía mucho interés por las piedras videntes, y creía en ellas como en una herramienta para espiar al enemigo y poder derrotarlo. Por lo que en el 2759, Saruman le pide la llave de Orthanc al senescal Beren de Gondor, y este, confiando en el mago, se la entrega. Allí se encuentra el Palantir de Orthanc, en el lugar que le corresponde. Aproximadamente 250 años después, Saruman usa el Palantir por primera vez, y como desconocía el hecho de que Sauron tenía la piedra de Minas Ithil, además de que no contaba con la misma protección que sí tenía Denethor, Sauron puede luchar con la piedra de Orthanc y manipular al mago a su voluntad. Los Palantiri se comunicaban entre ellos, pero desde Osgiliath podían vigilarlos a todos a la vez. Al parecer, como la roca de Orthanc ha resistido los embates del tiempo, el Palantir de esa torre también ha sobrevivido, pero sin los otros, solo alcanzaba a ver pequeñas imágenes de cosas lejanas y días remotos. Muy útil sin duda para Saruman. Sin embargo, es evidente que él no estaba satisfecho. Miró más y más lejos hasta que al fin posó la mirada en Barad-dûr. Entonces lo atraparon. ¿Quién puede saber dónde estarán ahora todas las otras piedras, rotas o enterradas, o sumergidas en qué mares profundos? Pero una al menos Sauron la descubrió y la adaptó a sus designios. Sospechó que era la piedra de Ithil, pues hace mucho tiempo Sauron se apoderó de Minas Ithil y la transformó en un sitio nefasto. Hoy es Minas Morgul. Casi 20 años más tarde, después de la batalla en el abismo de Helm, Gandalf se dirige a Isengard junto con el rey Theoden para dialogar con Saruman. Y en ese momento, Grima, lengua de serpiente, sin darse cuenta de lo que era, arroja la piedra de Orthanc a Gandalf y los demás. El hobbit Pippin usa la piedra más tarde esa noche, y de forma totalmente accidental e inocente, Pippin, jugueteando con el Palantir, logra colocarlo correctamente en su eje. De forma accidental, él mismo se sienta apuntando hacia Barad-dûr, permitiendo a Sauron comunicarse con él, lo que hace que Sauron lo vea y asuma que Pippin es el mediano llevando el anillo único. El Palantir de Orthanc solo sería utilizado una vez más por Aragorn, revelándose como el heredero de Isildur y que poseía la espada reforjada de Elendil. Esto sirve como una exitosa estrategia para distraer a Sauron y que se centrara en su conflicto con Gondor, en lugar de en sus propias tierras, donde dos hobbits se dirigían al monte del destino. Al final, la piedra de Orthanc es la única que sobrevive en la Tierra Media hasta la Cuarta Edad y ser totalmente utilizable y sin daños. A partir de ese momento, perteneció a Aragorn y desconocemos qué hizo con ella. Al igual que muchas de las reliquias de la Tierra Media, los Palantiri se perdieron en el tiempo, y de ellos solo quedan canciones y cuentos, como la que Gandalf le cuenta a Pippin mientras viajaban a Minas Tirith para explicarle sobre el Palantir. Altos navíos y altos reyes, 3 veces 3. ¿Qué trajeron de las tierras sumergidas sobre las olas del mar? 7 estrellas y 7 piedras y un árbol blanco.
Espero que este vídeo os haya gustado. No dudéis en darle a like, suscribiros y activar la campanita si queréis ver más vídeos sobre la Tierra Media. Y nos vemos en el próximo vídeo. Na luego vanet, bin.